Hola, soy Pedro Salinas y esto es La Verdad a Fondo en el canal digital del diario La República. Este es uno de los últimos programas del año, es un programa especial. Vamos a conversar con el fiscal José Domingo Pérez del equipo especial Lava Jato. Doctor Pérez, bienvenido al programa. Gracias, muy buenas tardes. Las disculpas correspondientes. El viernes No, no, estuve invitado, no pasó pero nada, no pasó la nada. audiencia se prolongó más de lo debido y acá presente para cumplir con mi compromiso. Conscientes de que está en una audiencia no solamente importante, sino clave. A ver, arranco el programa con el primer párrafo de el editorial de César Hildebrand del último viernes titulado Olores. El rufián que tiene el extenso alias de, comillas, fiscal interino de la nación, cierra comillas, ha anunciado que desactivará antes de fin de año a los equipos especiales, empezando por el de Lava Jato. Rafael Vela ha dicho, con razón esta vez, que eso demostrará que la Fiscalía es la mesa de partes del Congreso del AMPA. Eso dice Hildebrand, yo lo suscribo. Y en este mismo número de Hildebrand en sus 13 hay un extraordinario reportaje de investigación del periodista Américo Zambrano, donde señala con pelos y señales a lo largo de 4 extensas páginas cómo se está desmantelando el Ministerio Público por dentro y se está dejando, digo mejor, se está alejando de puestos clave a fiscales especializados en cargos muy sensibles y en su reemplazo se está colocando a fiscales provisionales que son dependientes, absolutamente dependientes del fiscal interino Tomás Aladino Gálvez. ¿Cómo interpretar esto, doctor José Domingo Pérez? A ver, lo que escribió en el editorial el señor César Hildebrand es consecuencia de que el Congreso de la República, a través de esta comisión multipartidaria que ha presidido el congresista Alejandro Muñante, aprobó un informe aprobado por representantes de Fuerza Popular, el propio partido Renovación Popular, que son agrupaciones cuyos dirigentes están siendo sometidos a diversas investigaciones en el equipo especial Lava Jato, en el que hacen una recomendación al fiscal de la Nación. Me gusta que no les diga organizaciones políticas, pero perdón por la interrupción. Bueno, hacen esta recomendación, más que recomendación, aparentemente es un mandato para que el señor fiscal de la Nación interino nos saque del equipo especial. ¿Y por qué lo dice el doctor Rafael Vela como coordinador del equipo especial Lava Jato? Porque inmediatamente después el señor Tomás Gálvez, de lo que había anunciado, es decir, que iba a someter a consulta de la Junta de Fiscales Supremos la permanencia de los equipos especiales, al día siguiente que se hace público este informe, el señor Tomás Gálvez anuncia que nos va a desactivar, comenzando por el equipo especial Lava Jato. Por lo tanto, creo que en la lectura de los actos que se han venido dando, creo que no hay lugar a dudas de que esta desactivación podría responder a un mandato político, a una estrategia diseñada para afectar las diversas causas, y ahí solamente no quiero hablar del equipo especial Lava Jato, sino también de las otras investigaciones de los otros equipos especiales, como el caso Cuellos Blancos o EFICOP, para asegurar la impunidad de quienes en este momento están siendo investigados, acusados y en el caso del equipo especial Lava Jato, ya juzgados. Por Ahora, lo tanto, es una mala lectura. Ha dicho podría, lo ha puesto en condicional. ¿Tiene alguna duda de ello? Que no hay motivación política dentro de lo que pretende hacer
Tomás Alaíno Gálvez, monitoreado y empujado por las fuerzas oscuras que están en el Congreso de la República? ¿Tiene alguna duda? Yo creo que ese juicio es válido que ustedes lo pongan a consideración de la opinión pública, porque finalmente estamos dentro de una institución que nosotros jamás nos hemos expresado faltando el respeto a quien actualmente jefatura la Fiscalía de la Nación. Discrepamos, obviamente, con quien está, no solamente por los antecedentes de los cuales viene precedido, sino por las acciones que está tomando. Pero no podemos descender al nivel en el cual él nos insulta, nos calumnia, nos difama públicamente. Creemos, y esto es una opinión del doctor Vela y mío, que no representa a muchos y muchas fiscales a nivel nacional. Señor Pedro Salinas, los fiscales no salen a los medios de comunicación a insultar, a lanzar comparaciones de que él es la escopeta y Rafael Vela y yo somos las palomas. Es un claro mensaje en el que provoca una cierta amenaza, en el cual usted puede revisar las redes sociales. A partir de esta infeliz comparación, pues se han desatado toda una cadena de mensajes en los cuales que es nos amenazan. parte de la misma mecánica que tienen estas redes de desinformación gatilladas desde estos grupos facciosos y fascinerosos en los que el Congreso, digamos, están ahí los digitadores, ¿no? Los titiriteros. Hay otra parte en el informe de Américo Zambrano, al final de la nota, dice, son palabras de Américo, con Tomás Alaíno Gálvez a la cabeza, la Fiscalía ha dejado de perseguir mafias y ha empezado a comportarse como una de ellas. Es una buena conclusión, ¿por qué? Porque el problema que se ha instalado en la opinión pública es un problema de seguridad, en el cual, en lugar de que la Fiscalía esté pendiente cómo se combate las extorsiones, el sicariato y otras formas de criminalidad que afecta a la sociedad, y una de las primeras tareas sería que se logre modificar todas estas leyes pro crímenes, usted ve que el objetivo público del señor Tomás Gálvez, fiscal de la Nación interino, es desactivarnos. Es decir, desactivar a grupos humanos que se han dedicado a investigar la corrupción y no enfocarse en el problema que actualmente afecta a la sociedad. Mire usted, él señaló en su última conferencia de prensa que nuestro trabajo es deplorable, que los resultados son negativos, y esto ha sido repetido en distintos medios por distintos operadores afines a estos círculos de poder. La pregunta vendría a renglón seguido, y si eso es así, ¿cómo es que promueve a un fiscal de nuestro grupo, es decir, del equipo especial Lavajato? Porque hace algunas semanas ha promovido al fiscal... ¿Se refiere a qué fiscal? Al fiscal Germán Juárez, el que logra la condena, no solamente contra el expresidente Martín Vizcarra, sino también contra el expresidente Ollantumala. Él ha formado parte de nuestro trabajo. Él es el claro testigo y muestra de la eficacia de nuestra labor, porque si no se hubiera llevado a cabo ese acuerdo de colaboración con la empresa Odebrecht, no se hubiera podido develar que existía un club de la construcción en nuestro país. No se hubiese podido llegar a determinar que Martín Vizcarra estaba involucrado en actos de corrupción. Entonces, si el señor Tomás Gálvez ahora tiene en su mesa de trabajo al fiscal Germán Juárez, el fiscal Germán Juárez es la muestra impecable que nuestra labor ha dado resultados. Esperemos, por eso le digo que tratamos de que la institución obre de acuerdo a la institucionalidad, pero entendemos la desconfianza que es legítima de parte de usted, de parte de otras personas que conocen que lo que se está lamentablemente produciendo en nuestro país es una captura institucional por determinados intereses. Sí, no, y lo que más ruido hace es que este señor Tomás Alaíno Gálvez es uno de los investigados en el caso Cuellos Blancos. Es un escandalazo. Queda claro que parte de los equipos que se pretende desactivar es el caso Cuellos Blancos. Sí, sí. Y si usted me permite hacer acá una corrección pública a lo que han venido señalando ciertos
ciertas personas con determinados intereses que han estado opinando sobre la labor, no solamente el caso Cuellos Blancos, sino el caso Lavajato y Eficop. Hay condenas también en el caso Cuellos Blancos. La República hace algunas semanas informó recientemente de la condena de un ex juez y también de un abogado que estaban involucrados en actos de tráfico de influencias. Es decir, creo que si se permite que los fiscales hagan su labor, se pueden llegar a las condenas que está esperando la sociedad. Siguiente pregunta. Lo que usted comentaba hace un rato, con más aderezo. De acuerdo a el fiscal interino, Tomás Aladino Gálvez, que es el instrumento, en mi pequeña opinión, de estas organizaciones mafiosas que anidan en el Congreso de la República, el equipo especial Lavajato ya cumplió su ciclo. No solamente eso, sino que ustedes habrían encubierto a algunos investigados y que su labor ha sido un evidente fracaso. Esto lo puso en portada el diario La República este último fin de semana, el día sábado, porque, digamos, había que destacarlo, porque ha sido también otro escándalo de esta intención maquiavélica de sacarlos del camino porque ustedes son pues piedras en el zapato. Son gente que ha incomodado a muchísimos poderosos que están abusando del poder. ¿Cómo se defiende esto? Bueno, en una república bananera, quien lidera una institución termina afectando la labor de los fiscales en lugar de fortalecer la investigación y la lucha contra el crimen. Lamentablemente, tenemos que soportar este nivel de acoso, hostigamiento, que para el caso del señor Tomás Gálvez no es nuevo. Él, desde el año 2018, cuando también era fiscal supremo antes de su destitución, sin conocer los resultados de nuestra labor, también nos atacaba. Es por eso que en la investigación Cócteles le tomo la declaración al señor Tomás Gálvez, y para el juicio oral que se estaba llevando desde el año pasado y que lamentablemente por una decisión del Tribunal Constitucional se anuló, el señor Tomás Gálvez tenía que presentarse en ese juzgamiento y ser examinado por la Fiscalía y las defensas. ¿Por qué motivo? Por la vinculación que tenía frente a estos actos de obstruir las investigaciones que se estaban llevando a cabo en el caso Lavajato, pero sobre todo en el caso Cócteles. Usted lo pueden ver, debe estar la resolución judicial en el que el Poder Judicial cita al señor Tomás Gálvez como testigo. Obviamente todavía estaba pendiente la programación de la fecha y la hora. O sea, nunca fue. Porque el Tribunal Constitucional lamentablemente anuló ese juzgamiento a inicios de este año. Pero ahí están las evidencias de que el señor Tomás Gálvez iba a ser emplazado en calidad de testigo por quienes estaban llevando a cabo este caso Cócteles, la Fiscalía, la Procuraduría y las defensas. O sea, que se salvó gracias al Tribunal Constitucional. Esa sí es una institución totalmente cooptada por el fujimorismo. Bueno, con la excepción honrosa del magistrado Manuel Monteagudo. Bueno, no solamente él, iban a ser citados varias otras altas autoridades que en su oportunidad procuraron, a través de diversos roles, evitar que la investigación pudiera concluir o llegar a buen término, porque parte de la tesis que plantea el Ministerio Público en el caso Cócteles es de que estamos ante una organización criminal que lo que busca es obstruir la averiguación de la verdad. A ver, las convenciones que el Perú ha firmado establecen que las organizaciones criminales no solamente se dedican al tema lucrativo, sino que también lo que buscan es obstruir la acción de la justicia. Bueno, parte de estas pruebas eran las que se tenían que presentar ante los jueces que estaban llevando a cabo este juzgamiento. Pero quisiera referirme a lo que usted indica. Mire, es cierto lo que dice la República, porque el señor Tomás Gálvez hace una acusación bastante grave sin pruebas, pero nuevamente me remito y tengo que ser reiterativo. Tiene a su lado ahora al señor Germán Juárez, un fiscal que ha trabajado con nosotros, de cualidades personales muy altas. Consideramos que
si es que lo ha convocado, es una muestra de que hay un contrasentido en cada una de sus afirmaciones. Porque así como yo he llevado el acuerdo de colaboración con la empresa Odebrecht, el doctor Juárez ha llevado la colaboración eficaz con la empresa Graña y Montero. Entonces, aquellas personas que quieren descalificar los acuerdos de colaboración no lo hacen con el objetivo de hacer un cuestionamiento válido, sino por el contrario, enviar un mensaje a posibles o futuros corruptores que no tienen que claudicar ante la justicia. Y lamentablemente, señor Pedro Salinas, con esto lo termino, para poder investigar estos graves casos de corrupción, necesitamos que una de las dos partes que ha intervenido en el acto corrupto termine sindicando a la otra y entregándonos las pruebas de la corrupción. ¿Siente que esta es una de sus últimas entrevistas como fiscal en este caso? No. Bueno, definitivamente creo que debe ser una de las últimas, porque creo que lo que el señor Tomás Gálvez ha tomado como una decisión va a terminar constituyendo un acto arbitrario, porque no se va a fundamentar en cuestiones técnicas u objetivas, y por lo tanto estamos a la expectativa de lo que pueda suceder en el Ministerio Público, desde que la Autoridad de Control luego nos suspenda en el cargo, la Junta Nacional de Justicia no me ratifique en mi labor. Es decir, creemos de que hemos cumplido durante estos años nuestro objetivo dentro de la Fiscalía y que lamentablemente esta captura de las instituciones, esta toma de las instituciones, como lo dice Diego García Sayán, expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, termina por afectando nuestra labor. Vamos a otro tema controversial, el caso Cócteles. ¿En qué estado se encuentra y qué cosa es lo que en un país normal debería ocurrir? A ver, en un país normal, ¿qué tendría que ocurrir? Si dos lados de una misma moneda han sido imputados por hechos de similares características, es decir, si Ollantumala, el expresidente Ollantumala, actualmente está preso en el penal de Barbadillo, fue porque la justicia halló responsabilidad penal por haber recibido $3 millones de la empresa Odebrecht para su campaña el año 2011. Es inconcebible en un Estado de Derecho que el otro lado de la moneda, que es la candidata o ex candidata Keiko Fujimori, haya terminado siendo beneficiada por el Tribunal Constitucional hasta en 3 sentencias que lamentablemente afectaron el juzgamiento en el cual ella estaba siendo sometida, y esta última prácticamente ordena que se tenga que archivar el caso. Es decir, la justicia peruana termina siendo selectiva, lamentablemente, para determinadas personas. Y en el caso de la señora Fujimori, mire usted, y acabo de hacer... a Humala con todo y a Fujimori alfombra roja. Y acabo de hacer una corrección pública a la señora Fujimori. La señora Fujimori no puede decir al pueblo peruano de que ha sido absuelta. Yo escucho algunas de sus presentaciones como persona que me tengo que informar, indicando que ha sido absuelta por la justicia. Eso es absolutamente falso. Por el contrario, a través de las acciones de ella y de los otros involucrados, han impedido lo que tenía que finalmente resolverse en un juzgamiento, que es lo que se había iniciado el año pasado y lamentablemente este año se ha frustrado, tanto que hemos llegado a esta última audiencia en donde un juez tiene que resolver si esta causa la manda al archivo o continúa. Desde el lado del Ministerio Público, desde mi participación le he dado las dos opciones al juez, que trascienda la historia de lo que tiene que ser un poder del Estado y que defiende ese fuero. Es decir, que determine que esta sentencia no se puede aplicar por graves vicios que se han podido determinar en la misma, porque se han hecho afirmaciones en ese fallo del Tribunal Constitucional que son falsas y que, por el contrario, como ha ocurrido en otros casos de jueces, actualmente hay una sala constitucional del doctor Ordóñez que ha declarado improcedente una resolución del Tribunal Constitucional. Hace poco el procesado Víctor Polay pidió la aplicación de una sentencia del Tribunal Constitucional, un juez no la ha aplicado. Es decir, hay voces en el Poder Judicial aún que se resisten a cumplir estos mandatos del Tribunal Constitucional. Usted señala que Keiko Fujimori miente cuando dice que el caso ya se archivó. Pero lo cierto es que
el caso está en manos ahora del juez Wilson Verástegui. Él tiene en sus manos, en este segundo, el caso Cócteles. Si él decide archivar, ahí terminó la cosa. Si él decide archivar, primero no hay amparo legal, para que me pueda entender su público. No hay una norma, no hay una ley. Yo también, que no soy abogado. Y usted también. No hay una ley que lo autorice. Él lo que tendría que hacer en el peor de los escenarios es decirle, Fiscalía, te devuelvo el expediente. ¿Por qué? Porque lo que ha hecho el Tribunal Constitucional... No puede archivar. El único que puede archivar ante la sentencia del Tribunal Constitucional que ha anulado todo el proceso es el fiscal. Es por eso que cuando yo termino mi alocución, digo, es el fiscal el que tiene que tomar la decisión si esto se archiva o no. Porque el Tribunal Constitucional pero si a usted lo sacan y ponen a otro... Ahí está tal vez una de las respuestas del por qué el señor Tomás Gálvez, fiscal de la Nación interino, se ha apresurado en indicar de que se tienen que desactivar los equipos especiales. Porque si a usted lo sacan y ponen a otro de confianza, ¿podrían poner a un provisional? ¿O tiene que ser un fiscal ya de carrera, digamos? Señor Pedro Salinas, si acá estuviera el doctor Rafael Vela como coordinador del equipo especial Lavajato, le hubiera dicho que durante los 7 años que llevamos en la función, han sido pocos los fiscales titulares que han querido asumir el reto de estar frente a la conducción de estos casos. Seguramente dudo de que sea algún fiscal de carrera que quiera asumir tremenda responsabilidad. Ya, o sea que es una hipótesis viable de que al sacarlo usted pongan a un fiscal que ese sí termine archivando el caso Cócteles. La lectura es correcta, porque no solamente vamos a estar ante el caso Cócteles, estamos frente al caso también del Partido Renovación Popular, que también está solicitando que se le aplique esta sentencia y que hasta donde tengo entendido, ningún caso, además del caso Cócteles, se ha invocado la aplicación o se va a aplicar esta sentencia del Tribunal Constitucional. Mire usted lo puede ver al expresidente Ollanta, sigue preso, a pesar de la existencia de la sentencia del Tribunal Constitucional. El juicio oral contra la señora Susana Villarán continúa en curso, a pesar de la existencia de la sentencia del Tribunal Constitucional. El caso contra Renovación Popular, el Partido Aprista, el caso contra el Partido Popular Cristiano. Si fuera cierto lo que dicen los abogados que defienden a la señora Fujimori, de que el Tribunal Constitucional ha declarado que no es delito la recepción de estos aportes ilícitos a las campañas políticas, hace rato que sus procesos hubieran concluido y eso no ha sucedido. Pero si hay un cambio de fiscal que es el que tiene la posibilidad de archivar, en todo caso, el escenario puede ser diferente. ¡Wow! El rol de Jaime Villanueva, el denominado filósofo, como colaborador eficaz, ¿sirvió para algo? Mire, nosotros con el doctor Vela, que finalmente hemos sido afectados a partir de sus dichos, durante, diría yo, más de 2 años, y en pleno desarrollo de los juzgamientos, eso no hay que olvidarlo, la estrategia que se monta a partir de estas declaraciones, en las que hubo un medio que nos comenzó a atacar continuamente con sus declaraciones, llegó al archivo. ¿Se refiere a Willax? Me refiero a Willax. ¿O a los dos? Me refiero a Willax, Expreso y todo ese ecosistema difamador que ha utilizado las declaraciones de esta persona para afectar nuestra labor en un momento clave que eran los juzgamientos. Finalmente llegó al archivo. Pero llegó al archivo después de una investigación de más de 8 meses en los que a veces leo al señor citado, Villanueva, y a su abogado, indicar de que hubo cambios de fiscales. Hubo cambios de fiscales porque se ordenó la reincorporación de Patricia Benavides y de los otros fiscales supremos. Es decir, el señor Alcides Chinchay, que era el fiscal que nos ha estado investigando durante más de 8 meses, concluyó la investigación. Lo que ha ocurrido es que el fiscal titular nombrado por la Junta Nacional de Justicia que ingrese a ese despacho tiene que tomar una decisión y la decisión es archivarlo. Mire, que el señor Villanueva haya mentido en esta investigación y así como le han archivado otras porque no se ha corroborado sus dichos, ya no es responsabilidad ni Rafael Vela ni mía. Si él quería asumir un proceso de colaboración eficaz sindicando a la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, tuvo que ser responsable y no mentir.
Bueno, la mentira puede traer consecuencias para su proceso de colaboración eficaz. ¿Y cómo lo sabemos? Porque el señor Villanueva lo dice en los medios de prensa que últimamente se ha activado, saliendo en varias entrevistas, cosa que no hacía antes. Le pedimos al fiscal Alcides Chinchay si esos dichos en la investigación contra Gustavo Gorriti, Rafael Vela y en contra mía eran parte de su colaboración eficaz. Y lo que informaron era de que no. Es decir, teníamos, como justamente lo decía Gustavo Gorriti en uno de sus artículos que había publicado en su portal, teníamos por un lado a un Jaime Villanueva colaborador que sindicaba a Patricia Benavides y en otro lado un Jaime Villanueva testigo que hacía afirmaciones sin sustento. Bueno, esas afirmaciones sin sustento se han archivado. ¿Y las otras? Mire, desconozco porque el señor Villanueva comenzó a hacer afirmaciones contra distintas personas y en lo que corresponde. ¿Y eso responde a algún tipo de lógica? Mire, si vamos viendo la línea de actos y de tiempo, queda claro de que la presentación de Jaime Villanueva se da cuando ya se estaba por instalar el juzgamiento del caso Cocteles. Y cuando se lleva a cabo ese acto de instalación y de ofrecimiento de la prueba nueva, el abogado del Partido Fuerza Popular, en aquel entonces, creo que era el señor Cristian Salas Beteta, lo ofreció como testigo, es decir, un testigo de Fuerza Popular. Entonces, nos queda claro que aparentemente el propósito era afectar el desarrollo de una investigación que había llegado en juzgamiento, porque ese es el objetivo de la defensa de Fuerza Popular en aquel momento, afectar este proceso que se había llevado de una manera regular. El procurador de la Municipalidad de Lima, y aquí estamos cambiando de tema, el señor William Oblitas Villalobos, reitero, procurador de la Municipalidad de Lima, ha solicitado al fiscal interino Tomás Aladino Gálvez que lo reemplace a usted en el juicio contra Susana Villarán por los peajes entregados a Odebrecht. ¿Por qué lo hace? ¿Cuáles son los argumentos? ¿Cuál es la lógica? A ver, el procurador de la Municipalidad de Lima no es parte en el proceso, para que me entiendan todos. En el proceso, el Estado, en los casos de Odebrecht o los casos Lavajato, forma parte o se incorpora a través de la Procuraduría ad hoc. Creo que la doctora Silvana Carrión perfectamente la identificamos, que ha hecho una labor espléndida. Sí. Bueno, ella, su Procuraduría, es la que ejerce la representación del Estado, no la Procuraduría de la Municipalidad. Por lo tanto, esta solicitud no es regular de antemano, porque no forma parte del proceso. Segundo, la exclusión como mecanismo legal para apartar un fiscal a partir de alguna irregularidad en el proceso se la plantea al fiscal superior inmediato del fiscal. Es decir, en mi caso, porque a mí me están solicitando la exclusión, al fiscal Rafael Vela, que él es el fiscal superior encargado mío. Entonces, él tendría que evaluar esa petición. Raro, extraño, es que lo haya solicitado al fiscal de la Nación interino. Pero si comenzamos a hacer esta suma de situaciones que van coincidiendo en el tiempo, el informe de la Comisión Muñante... o sea, no ha seguido el camino regular. No. Se ha bypaseado a Vela y se ha ido de frente con el aliado, por decirlo de alguna manera. Bueno, probablemente con alguna persona que lo que está buscando es tener algún insumo para tomar una decisión. O desestabilizar, ¿no? Es que mire, señor Pedro Salinas, hay antecedentes en nuestro país de que cualquier fiscal de la nación no puede tomar cualquier tipo de decisión de manera arbitraria. Está el caso del hoy condenado Pedro Chávarri. Él fue condenado por la justicia penal, por la Corte Suprema, por el delito de encubrimiento real, por habernos sacado del cargo a finales del año 2018. Y él es el antecedente claro de que una decisión arbitraria así no se puede adoptar. Por lo tanto, quienes secunden al señor Tomás Gálvez, fiscal de la Nación interino, proporcionando información inexacta, información falsa, seguramente podrán ser responsables funcional o penalmente en un próximo momento en el que, bueno... Un momento más democrático. Yo diría donde el Perú recobre la decencia, ¿no? Buen punto. Es que es verdad, estamos, como lo dije en audiencia, estamos ante un Estado de Derecho acorralado en donde, bueno, parece que el Poder Judicial es el único lugar en donde quienes se ven afectados de sus derechos pueden recurrir. Entonces, esperemos que el Poder Judicial tome en cuenta el rol fundamental y trascendental que tiene en este momento en el país.
El día de hoy, el diario Expreso, el pasquín de la caverna y de los intereses de la extrema derecha en el Perú, en la página 2, que es la columna donde aparece la columna de Luis García Miró, el anterior propietario y exdirector de este diario, hace notar que el magistrado del Tribunal Constitucional, el doctor Gustavo Gutiérrez Tixe, dice él que según este señor Gutiérrez Tixe, usted le pidió, se refiere con un desprecio a usted le habría pedido al juez del caso que ignore una sentencia firme del Tribunal Constitucional y esto para él es un llamado al desacato. ¿Qué responde? A ver, quienes hemos estudiado Derecho sabemos que hay muchas sentencias de la época, o sentencias contra los actos que ocurrieron en la época de los 90, incluso el libro de Alfonso Quirós, Historia de la Corrupción, Sí. en donde ubican el rol de Expreso, ¿no? Como parte de esos intereses del montesinismo para afectar a diversas autoridades, periodistas o personas de la sociedad en general. Y creo que Expreso sigue cumpliendo, lamentablemente, ese rol. Por eso, para mí... Le corrijo, para peor. Para peor, correctamente, ¿no? Y sigue cumpliendo esa labor de ser o pretender ser una fuerza de presión para la decisión que pueda adoptar, por ejemplo, el juez que tiene que resolver si este caso continúa o no. Ahora, lo que llama también la atención es que, mire, luego de que presento mis argumentos en una audiencia judicial, porque el juez, dentro de su autonomía, decidió llevar a cabo una audiencia para escuchar a las partes, para determinar la aplicación de esta sentencia del Tribunal Constitucional, inmediatamente haya salido el señor Gutiérrez Tixe en un medio de comunicación a cuestionarme. Es decir, el señor Gutiérrez Tixe ejerce la defensa de quien ha sido parte de una causa en la que él ha sido magistrado en el Tribunal Constitucional. Esto es inconcebible. Ay, yo tolero, bueno, yo acepto que tal vez la abogada, la señora Fujimori, otros abogados con determinados intereses, pero un magistrado del Tribunal Constitucional haya salido inmediatamente a denostar contra mi exposición, mi argumentación, prácticamente a invocar que la Junta Nacional de Justicia o la Autoridad de Control me abran investigaciones disciplinarias, a mí me parece que esto es insostenible actualmente. Pero claro, dentro de este escenario en donde parece que se está pudriendo, lamentablemente, muchos valores dentro de las instituciones del Estado, queda claro que, nuevamente, la misma lógica es parte de una estrategia diseñada en el que lo que se busca afectar es la independencia del sistema de justicia. Vamos pasando a otros temitas. Tengo acá en mis manos una carta notarial del 16 de diciembre que le dirige usted a Philip Butters. Y le enrostra primero que en su programa con Butters, en los últimos meses de septiembre del año pasado, anunció que tenía una bomba contra el periodista Gustavo Gorriti. Algo que no ocurrió. Recuerda también que el día 23 de septiembre del 2024, en Willax, Butters le atribuyó públicamente la comisión de un delito, y cita textualmente a Butters, que dice, estoy en condiciones de afirmar que el Perú va a estrenar un nuevo corrupto, José Domingo Pérez. Hay un clarísimo desbalance patrimonial en el caso de un fiscal que lo convierte en un ladrón, es un corrupto. 4 de abril del 2025, en PBO Digital, dijo Philip Butters, José Domingo Pérez ha delinquido.
José Domingo Pérez tiene relojes, casas, desbalance patrimonial, justo cuando él presenta la acusación para hundir a Keiko. 1 de julio del 2025, en PBO, Batters a la letra. Él, José Domingo Pérez, tiene un desbalance patrimonial de cuando menos 130.000 soles que se concentra en un mes en donde alucinantemente ingresaron a su cuenta más de 200.000 soles. En X, el 2 de septiembre del 2025, escribió Batters, el doctor Reyes Chávez es un fiscal que ha estado investigando el desbalance patrimonial de José Domingo Pérez. Bueno, usted rechaza eso y le exige la rectificación pública e inmediata de todas las afirmaciones que usted ha vertido en mi contra, es lo que le dice a Batters, y precisa que el Poder Judicial ha dispuesto el archivo definitivo de esta investigación por presunto enriquecimiento ilícito. 3 días después de esta potente carta notarial, Batters le responde con otra que presenta en la notaría Cruzado, que está en la avenida Angamos, donde en un parrafito le dice: sírvase enviarme copia de los documentos judiciales y fiscales que disponen el archivo de la investigación en cuestión. O sea, por favor, hágame la chamba usted y envíeme el archivamiento. Y ya en el colmo de la... Asimismo, dice Batters, le agradecería poder tener una entrevista personal con usted, para lo cual le pido respetuosamente este Batters podría trabajar como payaso, como comediante ambulante, por Dios. Que fije día, hora y lugar para llevar a cabo esa entrevista. O sea, encima quiere capitalizar esta respuesta con carta notarial del doctor José Domingo Pérez, que es más clara que el agua, en esas cosas ya inexplicables, anecdóticas, folclóricas, guachafosamente escandalosas, en las que hemos descendido de una manera, no sé cómo llamar a esto. ¿Cómo describe esto, doctor José Domingo Pérez? A ver, hay que poner los antecedentes. Soy, creo, el único fiscal de todo el Perú al que 2 veces lo han investigado por enriquecimiento ilícito. Entre el año 2012 y 2013, por una denuncia del exministro aprista Hernán Garrido Leca, y a partir de una denuncia a finales del año 2023, por otra denuncia de una militante aprista, la señora Patricia Tubilla. Es decir, a mí los apristas me denuncian por enriquecimiento ilícito y la fiscalía a mí me investiga. Ningún fiscal, creo, puede rehuir a ser investigado. Y me han estado investigando. Pero ¿qué es lo que llama la atención? Lo que llama la atención es que estas afirmaciones que hace el señor Philip Batters en septiembre del año pasado se dan en un contexto que hay que analizarlo bien. Primero, estamos en pleno desarrollo del juicio oral del caso Cócteles. Mi atención debía ser al máximo en la misma. Segundo, que el señor Philip Batters es ubicado por los medios de prensa en el momento justo que la fiscalía iba a detener al señor Andrés Hurtado Chibolín. Y él, al verse visto por las cámaras de los diversos medios de prensa, al día siguiente señaló que tenía una bomba contra Gustavo Gorriti. Y estuvo así durante todo el fin de semana en su medio y en los medios afines a... Y no pasó nada, no sacó nada, absolutamente nada. Y bueno, no sé, pero prácticamente creo que hubieron muchas personas que estuvieron pendientes de ver o conocer cuál era esa bomba. Y como lo dijo en su momento la señora Rosa María Palacios, en lugar de bomba fue chispitas mariposa de
una No, es investigación. que Batters es un payaso. Ya se viste como tal, ¿no? Ya se viste como tal. Pero bueno, Y comenzó a hacer estas afirmaciones como usted lee, a decir que el Perú estrenaba un nuevo corrupto y que yo era un ladrón. Bueno, yo me he estado defendiendo, indicando, ahí están, mis ingresos, egresos, y ya concluyó la investigación y el proceso que finalmente se ha archivado definitivamente, definitivamente. le va a enviar a Batters esa investigación archivada, o sea, ¿cómo se dice? La resolución, la sentencia de archivo. Bueno, él me pide una entrevista personal. No, no, eso se lo pide después, pero a lo que voy es, él le pide dos cosas. Lo primero es que le envíe el expediente con el archivamiento. Bueno, Algo a lo que él pueda recurrir y conseguirlo también, ¿no? si su fuente inicial le dio una información que le permitió hacer afirmaciones erradas, que recurra a su misma fuente, que le alcance pues los antecedentes o expediente de este caso. Pero si él quiere la entrevista personal, me parece correcto que se pueda llevar a cabo, por ejemplo, en Juliaca. El sábado yo he estado en Juliaca, dictando una conferencia de derecho organizada por el Colegio de Abogados de Puno y el portal jurídico LP. Creo que es un buen escenario en donde lo voy a esperar al señor Philip Batter para sostener esta entrevista. Voy a pedirle al Colegio de Abogados de Puno que me pueda brindar algún ambiente, alguna fecha y hora, y le voy a decir al señor Philip Batter, lo espero en Juliaca para la entrevista personal que desea conmigo. Escucha, Batters, te están respondiendo. Te dice que sí, en Juliaca. Que creo que es una demostración de que, mire, señor Pedro Salinas, no todo el Perú tolera el discurso del odio, de la confrontación, de la estigmatización, de la discriminación. A mí me han terruqueado desde que comienzo la investigación del caso Cócteles entre el año 2017, 18 y 19, como a muchos y muchas peruanos y peruanas. Y yo creo que se tiene que poner fin a esta forma, lamentablemente, no de hacer periodismo, sino de Esto no es periodismo, señor José Domingo Pérez. utilizar disculpe. un medio de comunicación para otros fines. Y ya vamos descubriendo cuál era esa finalidad. Ahora, Batters no ha rectificado como usted le ha pedido, ¿no? Está pidiendo estupideces. Bueno, ¿no? Está tal pidiendo vez. estupideces. Uno, que usted le envíe Yo, Pedro Salinas, el archivamiento. tal vez ante Y el dos, público. encima le pide una entrevista. En vez de rectificar, porque de verdad que lo que ha hecho es absolutamente difamatorio, calumnioso, injurioso, le puede pedir una indemnización millonaria. Señor Pedro Salinas, vamos a esperar en esta entrevista que él me ha solicitado allá Sí. en Juliaca, en Puno, su rectificación. Voy a estar a la expectativa de que se dé a cabo esta entrevista que me está solicitando de manera personal Hay que ponerle fecha. y creo ya el lugar Además, está acá le decidido. dice que usted fije la fecha, el día, la hora y el lugar. El lugar está fijado. Ya, Juliaca. ¿En qué radio? No, voy a ver, estuve, como le digo, hace poco en una Ya. actividad académica con el Colegio de Abogados de Puno. Espero que el Colegio de Abogados me Ya. permita algún ambiente para poder llevar públicamente esta entrevista que pide el señor Philip Batter con los abogados, abogadas, con toda la población de Puno. Pero que se hágalo podría dar. rápido. Bueno, recién acabo de tomar esto conocimiento este fin de semana. Ya. Estuve en Juliaca este fin de semana y al llegar a Lima vi conveniente, ya que me está pidiendo esta entrevista personal, que sea en Juliaca. Ya, esto va a estar bueno, ¿ah? Ya, acá, en este programa, el doctor José Domingo Pérez ha aceptado la entrevista que le ha solicitado Philip Batters. Que le ha dicho, dígame día, lugar, fecha, lugar. Ya, el lugar ya está señalado. Juliaca. El día y la hora por determinarse próximamente, muy pronto. Y si no rectificas, Batters, si el doctor José Domingo Pérez te quiere joder por todo lo que has estado jodiendo, te puede reventar con una demanda civil
¿cómo se dice? Una indemnización. Yo creo que reparar el honor y el daño Sí, por supuesto, que por me ha supuesto, ocasionado, por ha supuesto. ocasionado a mi círculo familiar y ha ocasionado A usted y a un a la montón de gente. fiscalía, en mi caso, porque esto ha sido utilizado como un caballito de batalla para afectar a muchos fiscales que han procurado hacer su trabajo y lamentablemente se han visto con estas modalidades de querer afectar la independencia de los fiscales. Dos preguntas finales, doctor Pérez. Si los desactivan, si los anulan, si les meten un codazo en la cara y los sacan de las investigaciones más importantes en materia anticorrupción en el país, ¿qué va a hacer? ¿Va a continuar como fiscal o va a tomarse un sabático? ¿Va a reconsiderar incursionar en el sector privado? Señor Pedro, Porque como van los tiempos, el lado oscuro está prevaleciendo en todos los ámbitos y no sé, cualquier decisión que tome me parece legítima. señor Pedro Salinas, tanto Rafael Vela como yo somos fiscales de carrera, que ingresamos a través de un concurso público y por lo tanto no le debemos el puesto a nadie. Usted bien lo señala, son momentos difíciles. No sé si equiparables a lo que se vivió en los 90 o ya se está superando, Yo también creo que se está superando. pero seguramente en aquellos años hubieron jueces y fiscales que tuvieron que hacer una resistencia dentro de las instituciones. Creo que ha llegado el momento de resistir éticamente hasta donde no sea posible. Queda claro, yo le he indicado de que la autoridad de control, que jefatura el señor Juan Fernández Gerí, puede ordenar que nos suspendan. Y la suspensión, Ya lo ha hecho, además. y ya lo hizo. Y es una suspensión encubierta a que uno tenga que tomar la decisión de renunciar porque no te permite tener otra fuente de ingreso. Nosotros vivimos de nuestro trabajo. Al no poder trabajar, no recibimos un ingreso. Y las puertas para optar cualquier tipo de labor están abiertas. Es decir, en el mundo público, en el mundo privado, ese es un escenario que tendríamos que evaluarlo En su momento. en su momento, pero queda claro que vamos a resistir hasta donde las condiciones nos los permitan. Esa es una buena noticia, porque sí, son tiempos de resistencia y son tiempos de resiliencia y son tiempos de lucha por la democracia, lucha por recuperar las instituciones fundamentales del país y son tiempos de trinchera, tiempos recios, tiempos en los que hay que jugársela. Y si usted me lo permite, Sí, ahora están yendo por los fiscales, sí. mañana pueden ser los jueces. No, mañana van a ser los jueces, eso está clarísimo. Eso está clarísimo, ya el Ministerio Público está prácticamente tomado por esta gente mafiosa. Las cosas como son. Mafiosa. Finalmente, ¿cómo describiría el momento que atraviesa el Ministerio Público y qué esperanzas hay o qué escenarios deberían darse para poder recuperar la institucionalidad democrática en el país? Mire, es un escenario muy difícil. Se lo soy honesto, he vivido gestiones en la Fiscalía de la Nación, en el Ministerio Público, jefaturados por personas que han tenido un desempeño deplorable. José Antonio Peláez, conocido como Tuco, en el Ministerio Público, podría ser un ejemplo, pero lo que actualmente se vive creo que no tiene comparación. No pude ser yo fiscal en los años 90, yo era bastante joven. Seguramente quienes vivieron los 90 podrían dar un mejor testimonio de lo que viene ocurriendo y cómo podemos salir de este hoyo en el que lamentablemente nos hemos encontrado por estas decisiones que se han ido adoptando desde la política. Esperemos que el próximo año... Lo que pasa es que antes era la cosa más clara porque la autocracia se regía desde el Poder Ejecutivo. Ahora son las economías criminales que
se mueven sigilosamente en la sombra con este tipo de organizaciones que se hacen llamar políticas, ¿no es cierto? Pero lo que están haciendo es corroer, erosionar las instituciones más importantes del país. Y si usted me lo Y están permite, destruyendo el Estado de Derecho y el equilibrio de poderes. no solamente al poblador de pie se lo extorsiona. Hemos visto en esta conferencia del fiscal de la Nación interino la semana pasada que una fiscal de Lima Norte ha amenazado, está siendo amenazada por estas bandas u organizaciones que ella está investigando. Entonces, mientras a otros fiscales, los extorsionadores, estas bandas los amenazan, a nosotros es la política, es nuestra propia institución. Entonces, tienen que darse cuenta los demás fiscales de que lo que nos está pasando les va a pasar cuando quieran sostener un espacio de independencia y autonomía de sus decisiones. Por lo tanto, creo de que espacios como el que usted me ha brindado, que vengo, permítame, con conocimiento de autorización del fiscal Rafael Vela, espero que pueda hacer un llamado a los demás fiscales de mi institución, de que este problema que lo vivimos, esta incertidumbre en la que nos encontramos, fiscales de FICO, fiscales de Cuellos Blancos, de Lava Jato, esto se puede extender. Y la Fiscalía puede dejar de ser una institución que defienda la Constitución y la ley a ser simplemente un anexo de esos intereses que buscan la impunidad de sus actos. Una ya finalísima. ¿Quién cree usted que va a terminar como fiscal de la Nación? ¿Tomás Aladino Gálvez o el señor, el fiscal Arce? Que Mire, es otro cuello blanco. Otro cuello blanco. No podría indicarle al respecto. Pero, son los dos, vamos a decir, favoritos en esta historia, ¿no? Va a depender de la decisión que adopten los señores de la Junta de Fiscales Supremos. Ahí está, por ejemplo, aún el doctor Pablo Sánchez, está la doctora Zoraida Ábalos, el doctor Villena, y que el consenso de ellos... ¿Cuántos son en total ahí? Creo que actualmente son 6. ¿Qué pasa si hay un empate? Dirime el doctor Tomás Gálvez, como él lo ha anunciado en una entrevista bastante complaciente que tuvo con una entrevistadora, en donde él indicó de que en caso de Milagros empate, Leiva. exactamente, él va a dirimir sobre esa decisión. Por eso le digo, esta decisión, la responsabilidad de lo que va a ocurrir en la institución va a depender de los señores de la Junta de Fiscales Supremos. Nosotros simplemente estaremos a la expectativa de esa decisión. Doctor Pérez, nuevamente, muchísimas gracias por la gentileza, por el tiempo. Gracias también al doctor Rafael Vela por haberle concedido permiso para poder estar acá. Creo que probablemente una de sus últimas entrevistas. Nada, para mí es una buena noticia que usted diga que va a resistir todo lo que se pueda. Bueno, espero que no sea la última entrevista. Yo también espero, honestamente, espero que así sea. Siempre uno tiene esperanza y confianza en que las cosas malas se pueden revertir. Muchas gracias nuevamente. Fue el doctor José Domingo Pérez, fiscal del todavía existente equipo especial Lava Jato, que el fujimorismo y sus compinches pretenden liquidar y destruir antes de que termine este año 2025. Regresamos el día de mañana. ¡Chao!